Hola, buen día. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda clase de la materia. En el día de ayer habíamos quedado con, no, en el día de ayer no, perdón, ya arranqué mal, me distraje. En el día martes, si no me equivoco, arrancamos con la clase acerca de los derechos sociales. Mi intención fue hacer un abordaje previo, ¿no?, al surgimiento del concepto moderno de derechos sociales, a las implicancias y y bueno, y todos los correlatos que se fueron, digamos, que se fueron dando a lo largo de los desarrollos doctrinarios, académicos. La idea de esta clase, de esta segunda parte, centralmente me interesa que podamos reflexionar acerca de cuáles son los impactos que todo este plexo de reconocimientos de derechos sociales involucra, ¿no?, para los estados. Entonces la idea sería centrarnos un poco en las obligaciones, ¿no?, que tienen los estados en relación a los derechos sociales en particular y la forma en que se canalizan la satisfacción, ¿no?, en algún punto de esos derechos. No me voy a detener 100% ni centralmente en lo que tiene que ver eh, más con lo que sería el concepto de políticas públicas, ¿no?, que vamos a ver que en el marco de los derechos sociales es la principal herramienta que va a tomar el Estado, ¿no? La adopción de medidas suele transformarse en la realidad a partir de la creación de medidas públicas o de políticas públicas o también de políticas sociales cuando puntualmente hablamos de políticas digamos, de medidas sobre los derechos sociales. Voy a hacer una breve introducción al respecto de eso, quizás después de la pausa, como para que lo tengan presente, pero no más allá de ahí. Y luego podremos discurrir, si el tiempo nos alcanza, sobre unos temas que ustedes tienen incorporados en el programa, como por ejemplo los derechos en particular, ¿no? El caso del derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda. Sin embargo, siento que esta no va a ser la prioridad de la clase porque me interesa más que ustedes puedan entender el marco de la discusión general en la medida que hablar sobre los derechos en particular, en definitiva, se traduce en la lectura de fallos, ¿no?, que perfectamente cada uno de ustedes puede abordar, digamos, con sus propias herramientas desde sus casas a los efectos digamos, de prepararse para lo que va a ser el examen. Por supuesto que va a haber, haremos un marco general y en su caso estarán las clases en donde ustedes podrán hacer preguntas que no lleguemos a dar o que no abordemos al 100%. Entonces, bueno, como les adelantaba, luego de haber visto el marco general, la idea de hoy es empezar a responder un poco cómo esto se traspola, ¿no? ¿Cuál es la otra cara del reconocimiento y que tiene que ver con las obligaciones que asume el Estado en relación a los derechos humanos en general y derechos sociales en particular? Entonces yo les pregunto a ustedes, como para empezar a destrabar el diálogo,
¿cuáles son las obligaciones generales que asumen los estados? Hola, buen día. Reconocimientos de un derecho. Al reconocer un derecho surge la obligación de garantizar y proteger ese derecho reconocido y tomar todas las medidas a través de herramientas, como recién mencionaste, a través de políticas públicas, para asegurar el pleno goce de esos derechos y la evolución a lo largo del tiempo. Me parece muy bien. Bueno, esto que Fabiana, digamos, nos comenta, nos cuenta, ahí les pido si se pueden silenciar, yo creo que es, ahí está, Roberto, te silencié, Roberto Coseres, estabas desmuteado. Esto que Fabiana comenta es lo que en la jerga, ¿no?, internacional de los derechos humanos se denominan como las obligaciones generales del Estado, ¿no? Como a nivel general los estados, como el caso argentino, asumen compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de esto se derivan como tres obligaciones centrales, ¿no? Comunes a todos los derechos humanos y que surgen en el caso argentino y en el caso interamericano de la interrelación o de la interpretación o exégesis que hagamos de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Parafraseando a Fabiana, las obligaciones son tres: respetar, garantizar y adoptar medidas para prevenir la vulneración de los derechos humanos o, en su caso, para garantizarlos, ¿no? Porque este adoptar medidas va a tener como una doble vertiente. Por un lado, digamos, medidas preventivas para evitar violaciones y por otro lado, medidas que permitan su correlato con la segunda obligación, que es la de garantía de esos derechos, y acá es donde entra en juego un poco lo que discutíamos o conversábamos la clase pasada en torno a el deber que toma el Estado respecto a determinados grupos de la sociedad en particular, ¿no? Y cómo esa garantía se transforma respecto de algunos individuos en un deber de asegurarles el contenido mínimo progresivamente de esos, como de mínima el contenido mínimo y luego, digamos, gradualmente ir avanzando. Y respecto quizás de otros ciudadanos, simplemente la obligación del Estado sea un poco más satélite, ¿no? Más pasiva. El artículo 1.1 de la Convención Americana consagra el deber de respetar los derechos y las libertades reconocidos en el Pacto San José de Costa Rica y garantizar, ¿no?, el libre y pleno ejercicio de toda persona sin discriminación alguna, ¿no? Lo que vamos a ver acá es que este 1.1 también es digamos, el paraguas normativo, el asidero normativo del principio de no discriminación o de la garantía de no discriminación en el marco interamericano de los derechos humanos. La Corte Interamericana en varias ocasiones, digamos, en su calidad de intérprete último, ¿no?, del Pacto San José de Costa Rica, nos va a decir que la obligación de respetar se define como por el deber que tiene el Estado de no injerencia, ¿no? O sea, de no obstaculizar, de no impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto de ese derecho. O sea, de este modo, en palabras de la Corte Interamericana, lo que podríamos decir es que la protección de los derechos humanos va a estar necesariamente, en la protección de los derechos humanos va a estar necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal, ¿no? Porque lo que se dice es, el deber de respetar es un deber que en realidad mira al Estado. El Estado es quien tiene que respetar, ¿no? El reconocimiento está dado. Ya está, el Estado reconoció, incorporó en su Constitución, incorporó en leyes reglamentarias a la Constitución, incorporó a partir de la adhesión a instrumentos internacionales o interamericanos, o regionales, mejor dicho. Pero, a ver, ¿cuál es el objeto, ¿no?, un poco de este deber de respeto? Y bueno, el deber de respeto es una obligación que netamente mira al Estado. Es el Estado el que no tiene que impedir que los seres humanos puedan acceder a los bienes que constituyen, ¿no?, la matriz de ese derecho, el contenido mínimo básico de ese derecho. El artículo fundamental o entender, ¿no?, un poco este artículo y cuáles son sus implicancias es fundamental para determinar, ¿no?, si una violación de derechos humanos que está contenido en el Pacto San José de Costa Rica puede ser atribuida a un Estado, porque en efecto, de alguna manera, los Estados tienen el deber fundamental de respetar y garantizar los derechos,
de tal modo que todo menoscabo a ese conjunto de derechos que reconoce la Convención Americana puede ser atribuido eventualmente al Estado según las reglas del derecho internacional, ¿no? Siempre hablando en el marco de las competencias soberanas que haya aceptado ese Estado. La acción, y esto es interesante porque este deber de respeto que se traduce en esta obligación del Estado de no injerencia, esta no injerencia no es necesariamente una actividad negativa del Estado, ¿no? Esta no injerencia puede traducirse en determinados casos y según la evaluación específica de cada derecho, de cada grupo o de cada persona a la que va dirigida la acción estatal, justamente a una acción como también a una omisión. Por eso entonces que lo que la Corte Interamericana ha interpretado es el deber de respeto mira al Estado, lo obliga a no obstaculizar el goce de los derechos y en este no obstaculizar, en ocasiones el Estado deberá tener una actitud positiva, generar una prestación activa y en otras ocasiones deberá simplemente no intervenir. Y esto es interesante porque la Corte Interamericana, y esto quizás más allá de interesante es una verdad de perogrullo, la Corte Interamericana en un punto que ya casi no se discute a nivel interamericano, lo que va a decir es que estas obligaciones que se le van a reconocer al Estado, por supuesto, recaen también sobre las autoridades públicas, ¿no? Que ejercen o que tienen, asumen el rol puntual en el marco de digamos, de un gobierno determinado. Entonces, cualquier actividad de autoridad pública, u omisión de una autoridad pública que implique la injerencia negativa, digamos que como consecuencia tenga la vulneración de derechos, eso va a comprometer la responsabilidad internacional del Estado en general. O sea que si yo tengo que ir a juicio en sede interamericana, no voy a llevar al funcionario público que omitió controlar, no sé, los alimentos que se repartían en las cajas alimentarias y por ende hubo algún evento desafortunado. O al jefe de la comisaría, como fue en el caso Bulacio, digamos, quienes estaban, digamos, el compromiso internacional era del Estado argentino sin perjuicio, ¿no? De que eran funcionarios públicos particulares, individuales, quienes habían ejercido la violencia sobre Bulacio, llevándolo a la muerte, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos lleva a un principio general del derecho internacional, ¿no? O sea, ya no del ámbito interamericano y ya no del ámbito solo de los derechos humanos, que es que el Estado responde, ¿no? Por el acto y las omisiones de los agentes realizados al amparo, ¿no? De su carácter oficial, aún si actúan fuera de los límites de su competencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta acá vamos? Bueno, seguimos entonces. La responsabilidad internacional del Estado se va a fundar en actos u omisiones, ¿no? De cualquier poder o de cualquier órgano, ¿no? Del Estado, independientemente de su jerarquía. Siempre que esos actos u omisiones violen la Convención Americana, un derecho amparado en la Convención Americana. Y de esta manera se genera un ilícito, ¿no? De forma inmediata se genera un ilícito internacional que se puede atribuir a ese Estado. Y esto es bastante interesante porque... Una consulta. Sí, María. Ahí dijiste, aún fuera de su competencia, las autoridades aún fuera de su competencia. Exacto, sí. Digamos, entonces lo que estoy diciendo es, la responsabilidad internacional del Estado se va a fundar en esos actos u omisiones llevados a cabo por el propio Estado o a través de sus agentes, inclusive actuando fuera de su competencia, pero de carácter formal. Y en esos supuestos, para establecer si se ha producido o no una violación de los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar la culpabilidad, es decir, no me alcanza con que haya un proceso interno que determine, por ejemplo, que tal autoridad tiene que ser sobreseída de esta responsabilidad. Porque las obligaciones del Estado de alguna manera superan la responsabilidad, es decir, emergen de la responsabilidad de sus actores, de sus agentes públicos, pero luego, en función del deber de garantía, superan la responsabilidad individual y entran, ¿no? En el plano de
poder establecer si esos hechos que violentaron derechos o esas omisiones que favorecieron una violación de derechos humanos implican una obligación incumplida por parte de los estados. ¿Me siguen hasta acá? María Agustina, sí, te escucho. No, solo hacer el comentario recién que preguntaban con el tema de la violación de los actos de las omisiones, es lo que nosotros hablamos cuando decís en ejercicio o en ocasión. Por eso también entra, digamos, en los supuestos que no es tanto el acto mismo en el ejercicio, sino que puede ser en ocasión de esa actividad que genera la lesión a un derecho humano. Sí, tal cual. Ahí, lamentablemente, el caso, digamos, los mayores casos que han representado consultas consultas, no, casos en el ámbito de la Comisión Interamericana, sin perjuicio de que no han llegado a la Corte Interamericana, a nivel nacional y también a nivel regional, tienen que ver con la actuación de las policías nacionales, ¿no? De las policías, en el sentido de el policía que quizás no está en horario laboral, pero como tienen el deber de portación de arma, digamos, actúa superando su propia competencia, es decir, fuera de su horario laboral, superando, por ende, digamos, por fuera de su actividad laboral. Y entonces nosotros decimos, a ver, es policía, tiene ciertos deberes que cumplir, más allá de que esté o no en el ejercicio de sus funciones, y si aún que estuviera fuera de su horario laboral, en uso de las herramientas que le permiten o que lo transforman en ese funcionario público, como ser el uso el uso y portación de armas de fuego, comete un ilícito, bueno, esa actividad de esa persona, de ese policía, que aunque no estaba actuando en el marco de una persecución o en el marco de alguna actividad propia, digamos, en horario laboral, compromete la responsabilidad del Estado, porque se supone que el funcionario público tiene un deber de buena fe, un deber de ética, de moral, que justamente supera su vínculo laboral y entonces de alguna manera lo extralimita, ¿no? Lo extralimita en algún punto, pudiendo, comprometer la responsabilidad del Estado. Y esto que les digo también ocurre en los supuestos en donde, por ejemplo, un funcionario judicial, por fuera de su actividad, digamos, por fuera de su horario laboral, puede cometer algún ilícito, por ejemplo, ya sea aceptar una dádiva para brindar información, cuestiones que puedan darse, ¿no? Hechos puntuales que quizás no se dan en el marco de las funciones, pero de alguna manera se valen de esas funciones para, digamos, violentar derechos humanos. De alguna manera digamos, lo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Es que un poco la jurisprudencia, ya casi sin discusión, ¿no? Porque en este punto la Corte ha tenido un desarrollo que fue increyendo, pero que nunca volvió para atrás, ¿no? Siempre fue aumentando el contenido, ¿no? De lo que sería el concepto de obligación de respeto, y de alguna manera, con el paso del tiempo y a través de la jurisprudencia, ¿no? Y los casos concretos que llegaban a su conocimiento, o aquellos que no, pero que tramitaban ante la Comisión Interamericana y llegaban, por supuesto, a conocimiento satélite de la Corte Interamericana, permitía entonces dar algunas miradas puntuales y ir, puntualizando y ampliando el contenido de la obligación. Entonces, digamos que a la fecha lo que podemos casi sostener, ¿no? Es que un ilícito internacional en materia de derechos humanos va a consistir, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de respetar, en primer lugar, ¿no? Siempre va a haber una falta, casi que les diré, no hay caso de la Corte Interamericana en donde la obligación de respeto que, digamos, que asumen los estados no esté violentada. Por eso, y bueno, quizás alguno que esté un poco más familiarizado con la lectura de jurisprudencia de la Corte o el entendimiento de la jurisprudencia de la Corte, ustedes van a ver que no hay caso, no hay sentencia de la Corte Interamericana en donde al agregado del derecho concreto que se esté violando, sea libertad de expresión, sea derecho a la vida, sea, no sé, derechos sociales, la Corte Interamericana siempre te dice violación del artículo 11 en relación con el 1.1, ¿no? Entonces, siempre que se viola un derecho puntual, ¿no? Contenido, como les digo, libertad de expresión, tratos crueles, inhumanos, la Corte lo va a relacionar
con las obligaciones generales del Estado, porque la violación de ese derecho está en función de las obligaciones generales incumplidas, sea por una actuación consciente o por una omisión, también consciente o involuntaria y culpable. Decime, Horacio. No, perdón, Heraclio. Heráclito, perdón. Heraclio. Heraclio. Es más complicado de lo que parece. Mm, Bueno, no, casualmente nosotros hicimos un trabajo para la materia anterior que se estaba tratando un poco esto, en el caso de Editorial Perfil y Menem, ¿sí? sí. Yo la conclusión que saqué, no sé si equivocado o no, pero es mi pensamiento, es que creo que la Corte hizo como una especie de análisis de la denuncia y decidió no darle entidad por una cuestión de, yo para mí, protección de la soberanía, porque si se le da entidad a cualquier cosa, entramos en un esquema medio peligroso, ¿no? Con respecto al país, o sea, prácticamente como una supranacionalidad de un organismo internacional, que está muy bien que se hayan firmado los tratados, pero no para admitir cualquier tema, ¿no es cierto? Vos te estás refiriendo a la sentencia del caso Fontevecchia. Claro, correcto. Sí, ahí, bueno, yo tengo un poco una opinión encontrada, ¿no? Mm, A mí centralmente me resultó, digamos, raro, me apenó el retroceso de la Corte en el avance, ¿no?, que había tenido a lo largo del tiempo en torno al rol que tienen las sentencias de la Corte, sean dictadas contra Argentina o contra otros estados, ujú, ¿no? La Corte fue increyendo desde el caso Giroldi hasta la actualidad, en realidad desde el caso Admejiana, antes de la reforma constitucional, ¿no? En el 92 y después centralmente con Giroldi y todo el caso Acosta, bueno, y todos los casos de lesa humanidad, hasta la actualidad, la Corte había ido admitiendo, ¿no?, un poco esta idea de que los fallos que dicta la Corte Interamericana de alguna manera representan para el Estado argentino, o para sí, para el Estado argentino o el Estado parte, ¿no?, del sistema interamericano, una especie de obligación, hay que cumplir lo que dice. En Fontevecchia tuvimos la particularidad de que quien había, digamos, producido la violación de derechos humanos, o sea, el hecho que había generado la violación de derechos humanos, justamente era el Poder Judicial. ujú, Entonces ahí, al ser el Poder Judicial quien había violado el derecho, porque recordemos que en este caso lo que pasaba era que Jorge Fontevecchia y D'Amico, ujú, como, digamos, dueños de la editorial de Perfil, habían publicado contra Menem. En instancia nacional, lo que la Corte dice, hasta, digamos, a lo largo del juicio y hasta que llega a la Corte, estos periodistas son condenados por la información que habían brindado, que en teoría avanzaba o avasallaba sobre hechos de la vida privada del expresidente. Entonces, dado que la violación a la libertad de expresión no había provenido de una autoridad del Ejecutivo o de Menem puntualmente o de quien, digamos, de alguna otra autoridad, sino que la libertad de expresión como derecho de estos periodistas, agravada por su condición de periodistas, había sido violentada por la propia Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Entonces, de alguna manera, en esta manda de la Corte Interamericana, cuando asume que hay una violación de derechos humanos y manda a dejar sin efecto la sentencia de la Corte, entramos en el juego de, a ver, esperemos, ¿es la Corte Interamericana hábil para juzgar lo que hace la Corte? ¿Se les cortó a todos o a mí sola? no, se quedó. No, A mí también se me A cortó. todos. Sí, sí, se No se cortó. escucha nada. Sí, a No se todos. escucha nada. No, quedó ahí. Se congeló la imagen. Sí, a Sí, sí. todos, y encima era Pero justo lo que se quería Vamos a escuchar. esperar a ver que se conecte la docente. A ver qué Dale. pasó. Parece que sí. Eh,
Por las dudas les quiero decir, como tengo la señal medio débil, si se llegase a cortar y si Gerardo me habilita, yo me comprometo a hacer la clase y grabarla y pasarles el video de la clase para que la tengan. Por lo Perfecto. menos, para no, o sea, si podemos coordinar otro día, coordinamos otro día, pero si no, eso. Les Bueno, paso un video, les paso un link me grabo y les paso un video para Si subir llegara a cortar, al sí, campus. no hay Si ningún se llega. inconveniente. Sí, sí, Muchas Bueno, gracias. buenísimo. gracias, doctora. No, de nada. Ya con eso me quedo más tranquila, porque no sabía cómo me iba a contactar para poder darles la tranquilidad de que la clase iba a estar. Bueno, entonces estábamos hablando con digamos, el comentario que hizo Heraclio. Sigo un poquito con ese tema. Entiendo el punto de Heraclio. A mí me parece que resultó peligroso, un antecedente peligroso que la Corte simplemente sacase una sentencia, digamos, desandando, ¿no? El camino andado de interpretación sobre el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana. Me parece que cuando la Corte habla de dejar sin efecto, más allá de la literalidad, ¿no? Porque ahí vamos a ver que Rosati y Rosenkrantz hacen como una interpretación, si se quiere, literal, ¿no? De lo que es la palabra, de lo que implica dejar sin efecto, y entonces dicen, no, pero sin efecto significa revocar y la Corte no es una cuarta instancia, no tiene competencia para revocarnos. Y bueno, lo que vamos a observar, digamos, sin importar que esto fue como de alguna manera una muestra de fuerza, ¿no? Entre tribunales, lo que vamos a ver es que acto seguido de esa sentencia de la Corte Interamericana, entramos en una especie de diálogo, y esto es interesante porque es un diálogo que se da, digamos, entre dos instancias importantes, como el Tribunal Supremo de un país y el Tribunal Intérprete Último de la Convención Americana. Y entonces, a partir de este diálogo fructífero que se dio y que había sido promovido y propuesto por Rosati en su voto, concurrente a la sentencia, Fontevecchia, lo que vamos a observar es que justamente lo que termina ocurriendo es que la Corte entiende que no sé, o sea, que efectivamente puede dar cumplimiento a la manda de la Corte Interamericana sin necesariamente dejar sin efecto. De hecho, si ustedes hoy van al buscador de la Corte Interamericana y buscan, ¿no? en el panel de búsqueda la sentencia de Fontevecchia, les va a aparecer una leyenda al costado que dice esta sentencia fue dejada sin efecto o fue declarada inconvencional por el Tribunal Interamericano en el caso Fontevecchia. Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de instancias internacionales y del reconocimiento de responsabilidad internacional, hay algo que es muy fundamental y es no obviar que estamos hablando de poderes políticos, ¿no? Y cuando hablamos de poderes políticos, hablamos de que las decisiones a veces no necesariamente son A más B, entonces C. Y entonces en muchas ocasiones se tiene que dar este diálogo político y esto no tiene por qué tener un contenido negativo, ¿no? Un contenido una carga negativa, peyorativa, en donde muchas veces a instancias de ese juego político es donde logramos resolver inquietudes que quizás con las herramientas normativas que tenemos o el sistema jurídico en el que nos apoyamos, resueltos. Siguiendo entonces con Perdón, esto, para profesora. cerrar un poco con la obligación de respeto y sí, sí, Perdón. Roxana, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería agregar algo respecto de lo que estabas comentando del caso. Ujú. Precisamente a nosotros en la materia anterior eh, es lo que nos tocó resolver para la aprobación de la materia. Y fue un tema de debate, por lo menos en la comisión que nosotros tuvimos, de la que soy parte, que es la comisión 2. Pero bueno, el tema estaba en la postura que uno podía tomar, ¿no? La consigna era, teniendo en cuenta la decisión que había adoptado la Corte Nacional, qué fundamento encontrábamos nosotros para estar o a favor o en contra de esa decisión. Y en realidad se generó una especie de debate, no debate, pero bueno, obviamente somos todos letrados y cada uno desde su lugar tenía diferentes posturas. Pero es interesante, bueno, que
el comentario que usted hace respecto a esto, porque bueno, es un poco lo que hablábamos, a lo que hablaban algunos compañeros, esto de la cuarta instancia, de no tomarlo de esa manera y demás, y otros por el contrario, bueno, entendíamos que si nos manejábamos estrictamente con lo normativo, teníamos que, bueno, decir, evidentemente esto lo tenemos que tomar como lo dice, llevándolo, digamos, a que no hay laguna legal en esto. Nosotros tenemos que tomar lo que dice la Corte, tenemos que aceptar que nuestro país adoptó ese tratado, y bueno, Claro. es un comentario al pasar, ¿no? Pero tiene que ver con lo que vimos, por eso quise comentarlo. Gracias. No, y a mí me parece súper atinado lo que planteás. Yo, en algún punto, lo que entiendo, lo que considero, ¿no? Es, no me parece mal, y me parece, de hecho, que es así como, digamos, como lo decís. Puntualmente a mí lo que me parece es que cuando nosotros hablamos de derecho internacional, ¿no? De los derechos humanos y del rol que se da, siempre, digamos que el dilema es qué respuesta le damos a la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la última palabra? ¿No? En el ámbito interamericano, en el ámbito, si se quiere, de los derechos humanos, el gran dilema a responder es quién tiene la última palabra. Y fíjense ustedes que esto ha sido motivo de discusión no saldada a lo largo del tiempo, ¿no? Porque lo cierto es que cada estado va obrando y de hecho, si nos ponemos a pensar, la sentencia, ustedes se preguntan, bueno, perfecto, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana para ejecutar sus sentencias? ¿Tiene algún poder coercitivo respecto de los estados? Y la respuesta es que no. La respuesta es que el cumplimiento de la sentencia interamericana es realmente una cuestión que depende de la voluntad de los estados. Y en esa voluntad de los estados está cuál es la medida del diálogo, ¿no? Interjurisdiccional que se da entre los diferentes tribunales. Entendiendo que cada cual va a tener que cuidar sus propios intereses. Al sistema interamericano no le sirve que un Estado no cumpla, porque si no diríamos todo muy lindo con el sistema interamericano, pero dejemos de financiarlo porque la verdad es que no sirve para nada. Y lo mismo con la Corte. A la Corte o a los poderes judiciales internos tampoco les interesa tener condenas y acumular condenas que luego no va a cumplir. Entonces, un poco lo que se da en estas circunstancias, sobre todo en el ámbito interamericano, es esta necesidad de poder entender que hablamos de órganos políticos conversando, ¿no? Porque no está mal decir que como cabeza de un poder del Estado argentino, la Corte tiene una función jurisdiccional, pero también tiene una función institucional, y esta función institucional es netamente política, y no hay que tenerle miedo a esa palabra. Entonces, esas herramientas que tenga la Corte a partir de esta doble función, eventualmente deberían ser aprovechadas para poder entrar en un diálogo fecundo con los tribunales internacionales o interamericanos. Esta discusión, quiero que sepan, y con esto paso a continuar un poco con la clase, pero ya que lo abrieron y que es un tema que a mí me gusta mucho, se los dejo planteado. Esta cuestión que ustedes planteaban, Roxana, Heraclio, y si todavía no presentaron al final de la materia, los invito a complementarlo con esto que les voy a dar, de la otra materia, esta discusión es una discusión que no existe, que solo existe en el ámbito regional interamericano y no así en el ámbito regional europeo. ¿Por qué? Porque el ámbito regional europeo, que tiene un par de años más, ¿no? en la utilidad, en la dinámica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adopta la mirada del margen de apreciación. Y entonces ahí lo que vamos a ver, que es una idea que en el voto de Rosati en Fontevecchia, si prestaron atención, está, pero no es tan aplicable a Argentina como tal. En el caso europeo, nosotros vamos a tener que sobre el mismo derecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede darle diferentes alcances en función de cuál es el estado demandado. El típico ejemplo es el uso del velo. El uso del velo como una obligación para, digamos, como propio o como algo derivado, satélite del principio de libertad de religión, es un tema sobre el cual la Corte ha condenado a los estados en función de las particulares características de ese estado. Y eso ha determinado que la Corte dice, bueno, miren, en términos generales la libertad de expresión es esto.
Aplicado a tu estado, entiendo que la medida para resolverlo deberías adoptarla vos en función de las cualidades y de las cuestiones puntuales, ¿no? Sociopolíticas que se den en tu propio estado, puertas adentro de tu estado. Bueno, esas son cuestiones que acá en América no son tan proponibles, no digo que no lo sean, pero no pueden ser simplemente traspoladas, conceptos traspolados, porque también las sociedades latinoamericanas no son tan dispares como lo son en Europa, en donde uno se encuentra con países con diversa religión, con países con diversos tipos de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, el camino andado por la Corte Europea indudablemente tuvo que acceder para mantenerse a lo largo del tiempo a esta variación, a esta flexibilidad en torno al alcance y contenido de los derechos. ¿Hasta acá vamos? Perfecto. Sigo para Sí, adelante, entonces. Parece más una teoría puesta para que los estados sigan formando parte de la comunidad internacional. Bueno, eso, Javier, ¿no? Sí, No te Javier. llega a ver. Sí, Javier, bueno, es tal cual lo decís. De hecho, Javier, y con esto cierro porque ustedes me están llamando a un juego que no les conviene. Mi tesis es sobre este tema, la tengo publicada, así que si la quieren la pueden rastrear. Em, em, lo último que digo en relación a esto que me parece interesante de Javier es, chicos, hoy por hoy, ahí está, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos integra la OEA, pero nunca aceptó la competencia contenciosa de la Corte. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a ceder soberanía. Y en ese ceder soberanía, que es un poco el temor, ¿no?, que evidenciaba Heraclio en la discusión que me planteaba de que se dio en la Comisión 2 de la otra materia, en ese ceder soberanía no está, a ver, el sistema interamericano no está pensado como un sistema en donde cedemos soberanías haciendo el paralelo con lo que sucede con la Unión Europea, en donde los estados para formar la Unión Europea ceden soberanía y se someten al tribunal, ¿no?, europeo, que les marca y les determina qué reglas tienen que cumplir para mantenerse dentro de la Unión. Eso no ocurre en nuestro sistema. En nuestro sistema, puntualmente lo que tenemos como consecuencia de ese temor, a mi criterio, razonable pero a la vez infundado a esta altura, ¿no?, del desarrollo de la actuación de la Corte y de la Comisión Interamericana, más que nada de la Corte, es lo que hemos terminado teniendo son estados que quizás aceptan la competencia contenciosa de la Corte de buena fe, pero después de mala fe no cumplen y se terminan yendo, como el caso de Venezuela, que hace no mucho, hará aproximadamente entre 7 y 10 años atrás, renunció a la competencia contenciosa, se fue del Pacto San José de Costa Rica. Después tenemos otros estados que directamente no aceptan la competencia, como fue el caso de Estados Unidos que les mencionaba, y que son miembros de la OEA y por ende están sometidos a la Comisión Interamericana, que es anterior a la Corte Interamericana, y hasta ahí queda. Y después tenemos estados que son sumamente condenados, o sea, que son de los más condenados. Pienso, por ejemplo, el caso de México, pienso, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Perú. Y sin embargo, son estados que van determinando y eligiendo qué eligen cumplir, que no tenga demasiado costo puertas adentro del Estado, en este temor de la cesión de soberanía. Bueno, zanjada esta cuestión, vamos a volver a la clase y entonces a intentar empezar a hablar de lo que es la segunda obligación general del Estado, ¿no? Que es la obligación de garantía. ¿A qué les parece que apunta esta obligación de garantía? Me imagino que se refiere a que, digamos, no una función preventiva, sino que dadas ciertas violaciones o ciertas situaciones en las que se habría visto, se tiene consideración de que se estaría vulnerando alguno de los derechos, entonces que el Estado tome alguna acción como para que digamos, vuelvan a ser respetados o se tomen medidas para que eso no vuelva a ocurrir o se retrotraiga a la situación, digamos, ideal. Claro. Bueno, en algún punto exacto, ¿no? La obligación de garantía va a aludir al conjunto de medidas que tiene que adoptar el Estado para permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos, ¿no? La Corte Interamericana dice, es la segunda obligación general del Estado, la primera es la de respeto, y es la que implica garantizar justamente el acceso a esos derechos reconocidos para el Estado. Y acá hay que hacer
digamos, un poco la bifurcación, ¿no? Como parte de este deber actuar, el Estado tiene que asumir ciertas características, o sea, la actuación estatal tiene que asumir ciertas características. El principio general que rige la obligación de garantía y por ende las medidas que toma el Estado para garantizar el libre ejercicio de los derechos es la debida diligencia. Y en esta debida diligencia, que es un principio que la Corte fue desarrollando y lo ha ido interrelacionando, por ejemplo, el deber de investigar con la debida diligencia, el deber de garantizar el acceso a justicia con la debida diligencia, en algún punto lo que van a determinar es que cada parte del Estado, no solo el Estado general, sino cada integrante en su función administrativa, tienen el deber de actuar con la debida diligencia, pudiendo esto implicar una acción preventiva o eventualmente una acción positiva respecto centralmente de determinados grupos. Y en esta acción preventiva, el Estado tiene, o sea, centralmente las acciones preventivas o las obligaciones negativas son las que tradicionalmente las encontramos relacionadas con los derechos civiles y políticos, ¿no? Y las acciones positivas, el deber de garantía desde su faz positiva, son las que tradicionalmente encontramos relacionadas, vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y de ahí esa discusión que yo planteaba un poco la semana pasada, perdón, este martes, en donde lo que les decía es, la discusión es, no necesariamente, aunque están intrínsecamente más vinculadas una con cada tipo de derecho, cada clasificación de derechos, lo cierto es que no necesariamente esto es así y que los derechos civiles y políticos también requieren medidas de acción positiva por parte del Estado. Doy el caso, si yo me quiero ir a separar, estoy casada y me quiero separar, y tengo un conflicto porque mi pareja no se quiere separar y entonces tengo que judicializar esa separación, ese divorcio eventual, yo necesito que previamente el Estado me garantice una administración de justicia, ¿no? Como un órgano que me permita a mí canalizar mi reclamo y solucionar mi reclamo para acceder a mi derecho de autodeterminación respecto de mi estado o mi situación civil, ¿no? Y esto, digamos, hablamos de un sistema judicial que favorece el desarrollo, entonces, una medida de acción, una administración de justicia que me permita a mí canalizar mis reclamos jurídicos. Y esto apunta también, por ejemplo, para los derechos electorales. Para que yo pueda ejercer mi derecho a voto o a ser elegido, ¿no? Necesito que el Estado garantice esas elecciones y me garantice a mí la posibilidad de acceder a los requisitos que me permiten integrar una lista. Entonces, el incumplimiento del deber de garantía o del deber de adoptar medidas en sentido preventivo o en sentido positivo también compromete la responsabilidad internacional y por ende genera la obligación del Estado de reparar los daños que hubiera ocasionado. Como les decía, creo que lo central para poder interpretar correctamente este deber de garantía, esta obligación general de garantía, es que la obligación de garantía tiene diversas expresiones, ¿no? Que se pueden vincular directamente con el tema de la corrupción, si lo llevamos a temas modernos de hoy. Por ejemplo, si nosotros entrelazamos el hecho generalizado de corrupción, podemos entender que normalmente el hecho o acto de corrupción va a estar afectando esta segunda obligación estatal, no tanto la primera, porque el Estado no va a dejar de, digamos, reconocer derechos y de intentar respetarlos, sino que el problema va a estar dado centralmente, y esto se vislumbra con muchísima más profundidad en el caso de los derechos sociales, con cómo el Estado va a cumplir con el deber de adoptar las medidas necesarias y adecuadas para prevenir, ¿no?, hechos o actos de corrupción que puedan configurar violaciones a los derechos sociales o humanos en general. O sea, en este sentido, lo que se espera del Estado es que adopte medidas tendientes a prevenir cualquier hecho o acto ilícito que en forma directa o indirecta puedan importar la merma en la satisfacción de derechos. Un Estado, por ejemplo, que actúa de manera insuficiente o de manera defectuosa o directamente no actúa,
haciendo caso omiso a los supuestos de corrupción, es un Estado a quien se le podría atribuir responsabilidad internacional. La obligación de, digamos, el hecho de la corrupción es una mirada transversal que debe, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, en los últimos años, en relación a cómo el Estado cumple con esta obligación general, ¿no? En ocasiones, este deber preventivo que asume el Estado, digamos, que puedan implicar, digamos, en otras palabras, si se quiere, la búsqueda, ¿no?, de mecanismos que permitan combatir eficazmente la corrupción. También en otros casos podría implicar supuestos en donde, por ejemplo, el Estado desmantele o tenga una debida diligencia en la investigación de los hechos de corrupción que se denuncian. Digamos, esto me parece que es bastante interesante porque, de alguna manera, para la Corte Interamericana, en los últimos fallos, en los fallos de la última década, si se quiere, cuando se discuten, sobre todo derechos sociales, la Corte va a hacer un énfasis en el, digamos, en el impacto que tiene digamos, la situación de corrupción en Latinoamérica centralmente y cómo eso puede afectar de manera directa y también indirecta el goce y libre ejercicio de los derechos fundamentales. La Corte en algún punto dice: la obligación de garantía, sacando el contexto general de corrupción de la región, la obligación de garantía importa el deber de todos los Estados partes de la Convención Americana de organizar el aparato gubernamental y en general todas las estructuras de poder a través de las cuales se manifiesta, ¿no?, el ejercicio de poder público, de manera tal que sean capaces, ¿no?, de asegurar jurídicamente el goce de los derechos. Esta obligación de garantizar jurídicamente el goce de los derechos no se agota simplemente con la existencia de un orden normativo que reconozca, ¿no?, el derecho, sino que implica la posibilidad real o efectiva de materializar el acceso a, digamos, a los derechos. O sea, que la conducta gubernamental, la conducta estatal, no solo se quede en la creación de la medida, sino también en que efectivamente esa medida sea útil y accesible a los efectos del público a los que va dirigida. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la obligación de garantía, a diferencia de la obligación de respeto, apunta un análisis por parte del Tribunal Interamericano que es un poco más profundo, porque nosotros decimos, no me alcanza con ver si determinado Estado tiene políticas públicas en materia de vivienda. Ahora, o en materia de acceso a la educación, sino que lo que yo necesito en este escenario es profundizar un poco. ¿Las políticas que tiene son realmente efectivas? ¿Son realmente ejecutables? ¿Permiten el acceso universal o centralmente de las poblaciones vulnerables y aquellos que la necesitan? Ese es, digamos, el panorama de lo que, de alguna manera, se va a analizar cuando estamos hablando de la obligación de garantía. Entonces, en este punto, digamos, cuando llegamos al análisis de este deber de garantía, lo cierto es que lo que vamos a ver es que el análisis sobre el cumplimiento de un determinado estado de este deber general va a encontrar sustento en los casos concretos. Acá es donde necesariamente vamos a tener que ir al caso concreto que se esté determinando para ver si, pese a que el Estado tenga políticas públicas, políticas sociales, esas medidas son 100% efectivas a los fines que, digamos, el sistema interamericano de alguna manera nos requiere. Y lo que vamos a observar acá, que cuando hablamos puntualmente de políticas sociales o políticas públicas en materia de derechos sociales, este deber de garantía va a posar su mirada sobre dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto que es si estas medidas públicas tomadas por el Estado permiten al grupo meta, al grupo objetivo, ¿no?, al cual va dirigido, el acceso de mínima al contenido mínimo. Y luego, si esas medidas permiten la satisfacción del deber de progresividad.
A ver, el artículo 1.1 de la Convención Americana señala únicamente la existencia de obligaciones de respeto y de garantía. Y en este punto, esta obligación de respeto y de garantía parecería que todo estaría englobado, o sea, que quedaría todo englobado. La doctrina, si se quiere, o los académicos de los derechos humanos han creado esta tercera obligación del Estado, que es la obligación de adoptar medidas que, como han visto hasta el momento, la obligación de adoptar medidas se relaciona más con el deber de garantía, ¿no? Como cuáles son las medidas que el Estado. Entonces, yo un poco acojo esa mirada de que no son 3 obligaciones, sino son 2 obligaciones, de las cuales una, que es el deber de garantía, incluye, ¿no?, en algunos casos actos negativos y en otros casos actos positivos, que son la adopción de medidas del tipo que fuera. Sin embargo, como para la Corte Interamericana las obligaciones generales, y así lo ha manifestado en su jurisprudencia, digamos desde su primer jurisprudencia, las obligaciones generales de los Estados partes de la Convención Americana son las contenidas en el 1.1 y 2 de la Convención Americana. Bueno, el artículo 2 de la Convención Americana habla del deber de los Estados de adoptar medidas de derecho interno para satisfacer los derechos convencionales. Entonces ahí es donde, de alguna manera, vamos a decir que esta obligación es la que se va a traducir en la creación de políticas públicas tendientes, ¿no?, a la plena efectividad, como por ejemplo la asunción de acciones ya sean de tipo legislativo o de cualquier otro carácter jurídico, político, administrativo, cultural, lo que fuera, que permita el libre ejercicio de los derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación, como les decía, es de carácter inmediato. Lo contrario podría hacer incurrir al Estado en su responsabilidad internacional. Sin embargo, lo que tenemos que disociar es, por un lado, el cumplimiento de la obligación con el contenido y el alcance de las medidas. O sea, el deber de adoptar medidas como tal es una obligación exigible de carácter inmediato. Ahora, el contenido y alcance de esas medidas tienen que satisfacer el contenido y alcance general del derecho de que se trata. No. Acá es donde puntualmente en materia de derechos sociales vamos a hablar del deber de progresividad, ¿no?, del respeto hacia un contenido mínimo y de un deber de progresividad o no regresividad. Entonces, en tanto, digamos, lo que tiene que ver, como les decía, ¿no?, la particular referencia a los DESCA, lo que no podemos olvidar es que esta adopción de medidas va a estar mediada, transversalizada, cruzada por el deber de progresividad. Justamente esto tiene que ver, ¿no?, con una arista relacionada con este deber de adoptar medidas y la vinculación conceptual del presupuesto público con el sistema de derechos humanos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la medida y el alcance de este deber de adoptar medidas, perdón la redundancia, es donde, sobre todo los países de Latinoamérica, que no son potencia, ¿no?, y que por ende dependen mucho de sus presupuestos para la consecución de los derechos humanos, sin perjuicio de las voluntades que podrían ser cumplir al 100%, lo cierto es que justamente la doctrina interamericana, la Corte Interamericana y también las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por caso, ha ido relacionando o de alguna manera mediando para que los estados no se asusten de que el goce y garantía de los derechos sociales va a estar inescindiblemente atravesado por este deber de progresividad, que a su vez va a estar sujeto a las obligaciones presupuestarias o digamos, a los recursos presupuestarios con los que cuenta un Estado. No tengo ánimos de abordar en forma exhaustiva este tópico, pero sí lo que puedo decir y que no quiero dejar de mencionar es que todos los derechos tienen un costo, esto ya se los vengo repitiendo desde la clase pasada. Su protección efectiva y su garantía muchas veces van a importar la asunción de gastos de cualquier derecho, de los derechos sociales, de los derechos económicos, sociales, económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. En este ejemplo que yo les decía,
yo me quiero divorciar, pero mi marido no se quiere divorciar, entonces tenemos que ir a litigar al fuero civil o de familia. Y bueno, lo cierto es que eso tiene un costo. Para que yo pueda acceder a ese derecho, ¿no?, personal, de determinar cuál va a ser mi condición civil, yo tengo que tener un Estado que me haya garantizado una administración judicial que me permita acceder a ese reclamo o acceder a ese derecho. A ver, cerrando un poco esta introducción enorme sobre los deberes, sobre las garantías a los derechos, las obligaciones estatales, todas estas obligaciones generales se aplican a todos los derechos humanos, por conducto de una interpretación sistémica, si se quiere, del corpus juris internacional, y las obligaciones de tipo específico que surgen, en el caso de los derechos sociales, del Pacto Internacional, del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, perdón, de Derechos Sociales. ¿Hasta acá vamos? Entonces, este artículo del PIDESC es el que habla del deber que tienen los Estados partes de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente, por los medios apropiados, el acceso a los derechos fundamentales o de los derechos sociales. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bueno, lo último que me gustaría abordar sobre este tema más general, antes de irnos a esto del deber de progresividad y qué es lo que se ha dicho, ¿no?, a nivel interamericano sobre el deber de progresividad, es que, para cerrar un poco, cuando nosotros hablamos de las medidas de acción positiva, hace un ratito hablábamos de las medidas de acción positiva en relación al deber de adoptar medidas, estas medidas de acción positiva son también conocidas como acciones afirmativas. En algunos casos, centralmente en materia de derechos sociales, las medidas de acción positiva pueden ser conocidas como acciones afirmativas o también políticas de discriminación positiva, que son esas políticas en materia de derechos sociales diseñadas específicamente para corregir las desigualdades estructurales y promover la igualdad de oportunidades. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les decía que los derechos sociales o el reconocimiento de los derechos sociales está más vinculado no tanto con la obligación sustantiva de la igualdad, perdón, con la obligación adjetiva de la igualdad, sino más con la obligación sustantiva, ¿no?, con este deber de equiparar condiciones de acceso a los derechos, porque no me alcanza, ¿no?, en esto que yo les decía, no me alcanza con que el Estado disponga de la educación pública para que cualquier persona acceda. Hay personas que, por más de que exista un sistema público de salud o de educación, igual no pueden acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de esos derechos y beneficiarse del ejercicio de esos derechos. Entonces, en el contexto de los derechos sociales, las medidas de acción positiva se implementan para garantizar que los grupos vulnerables o marginados tengan un acceso equitativo a los derechos. Y su origen lo vamos a encontrar en el sistema jurídico norteamericano, ¿no?, con realmente la intervención pública para remediar los efectos de la discriminación racial. Ahí es donde nace, ¿no?, las acciones, las acciones positivas en este sentido, ¿no?, con el separados pero iguales del Brown versus Board of Education, por ejemplo, en el contexto del apartheid en Norteamérica. Sacando estas circunstancias que van a tener un impacto puntual, la pregunta a la que vamos ahora y que les había adelantado la clase pasada es, ¿qué significa disponer del máximo de los recursos en materia de derechos sociales? ¿Qué significa? Y por ahí se me ocurre a que, ¿se escucha? Sí, se escucha, Valeria. A que los estados implementen políticas públicas en pos de los derechos sociales de los ciudadanos, que no suele darse en todos los gobiernos, ¿no? Como que sea un tema de agenda, creo que es primordial para que los ciudadanos puedan tener acceso a los derechos fundamentales, la salud, la educación Sí. Bueno, la propuesta de Valeria va como
Yo creo que el qué significa, ¿no? el disponer el máximo de los recursos es más una discusión teórica, y lo Es que vos también apuntás... equipararlos, o sea, equiparar lo que hablábamos la clase pasada, de que los derechos sociales surgen como después, en el tiempo, y que no por eso, dentro de una asignación presupuestaria, tengan como una prioridad menor. O sea, como que, bueno, se asigne el máximo posible y que se les dé el rango que tienen los derechos que fueron reconocidos preexistentemente. Entonces, que se le asigne que con la evolución social y el nacimiento de estos nuevos derechos tienen igual jerarquía que los anteriores, entonces que tienen que acomodarse y asignársele prioritariamente presupuesto. Ajá, bueno, me Yo, parece si muy me bien. permiten hacer Fabiana, un... no, tenía la mano levantada Fabiana, y ya te doy la palabra. Silvia. Gracias. Sí, Silvia. Ahí, estás muteada, Fabiana. Perdón, ahí está, Sí. disculpa. Una cosa es los recursos que un Estado ponga a disposición con un límite. Yo en mi presupuesto asigno para derechos sociales tanta cantidad, y otra cosa, esos serían los recursos que un Estado pone a disposición, y otra cosa me parece que es analizar si el Estado usó todos los recursos necesarios y disponibles para atender a esos derechos sociales. Porque entonces, como Estado, me pongo un tope para decir, bueno, con este monto, con este presupuesto, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero realmente Claro. un Estado pone todos los recursos necesarios para satisfacer esos derechos. Me parece que hay ahí una diferencia que es importante. Ok, bueno, me parece muy piola, digamos, las tres intervenciones. Escuchamos a Silvia y sigo. No, más o menos iba en el mismo sentido. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento presupuestario de las políticas públicas y que eso a lo mejor implica claros recursos monetarios y que tiene que ver con esta trilogía, ¿no? de la programación o de la planificación, la programación y el presupuesto, pero hay también recursos humanos o hay otro tipo de recursos que también tendría que estar a disposición de este tipo digamos, de garantizar ese tipo de derechos. Generalmente me parece a mí que cuando hablamos de recursos, solo hablamos de recursos económicos y en realidad hay otra batería en realidad de recursos que pueden, como se llama, abordar estas cuestiones que a veces no se toman en cuenta. Me parece a mí que a veces también, a veces es por desidia y a veces es por falta de planificación. Eso era nada más lo que quería decir. Bueno, gracias. Sí, espectacular, digamos, me sumo a todas las miradas que van aportando. El cumplimiento de las obligaciones generales, y en particular de la obligación de garantizar los derechos sociales, tiene una faz teórica y una faz práctica, ¿no? Creo que la faz práctica es la que nos mencionaba Valeria, ¿no? En algún punto, y el resto de las compañeras que intervino planteó un poco más la mirada sobre la faz teórica. De cualquier manera, cualquier falla que pueda darse, tanto en esta fase teórica como en esta fase práctica, se produce un quiebre que es capaz de combinar la responsabilidad del Estado. La fase teórica se traduce, por un lado, en la elaboración, ¿no? de medidas de acción pública, políticas públicas, capaces de atender una realidad. Y la fase práctica es la que surge de la aplicación de esa teoría, ¿no? de esa política pública creada por el Estado, aplicada a la realidad, al caso concreto, a la persona que lo necesita, a la población meta. Muchas veces una medida puede estar precedida de arduos estudios, ¿no? Una medida, una política, una ley, en la fase teórica puede estar precedida de arduos y concienzudísimos estudios preliminares y tiene loables fines. Sin embargo, aplicada en la vida real, no arroja los resultados esperables, ¿sí? Para equilibrar estos desfasajes que se dan, existe el reconocimiento de este segundo momento, que es la fase práctica de las políticas públicas o de las medidas de acción positiva, y que está dado por la fase de control, ¿no? En la ejecución de esa política. Control no desde el sentido de accountability, es decir, en el sentido de control sobre la corrupción o control o transparencia sobre los fondos destinados, sino control, digamos, mediante el cual podemos monitorear, ¿no?
el grado de efectividad y progresividad de una política pública sobre un derecho. Porque, señores, los quiero desayunar con lo siguiente, casi almorzar sobre lo siguiente. El deber de progresividad es un deber que tiene el Estado, que asume el Estado a partir de en el caso argentino, a partir de la suscripción, no solo de la Convención, sino puntualmente del Pacto Internacional, y por ende, la falta de respeto sobre este deber de progresividad, es decir, incurrir en regresividad, compromete la responsabilidad del Estado. Cuando el control falla, cuando el monitoreo de una política pública falla, es insuficiente o directamente no existe, puede darse un quiebre que en términos de los derechos humanos significa un obstáculo. Entonces, este obstáculo en el acceso, por ejemplo, tengo una super medida y garantizo un super sistema de educación pública, pero la verdad es que no controlé que respecto de este barrio vulnerado, las escuelas públicas quedan a 2 colectivos de distancia y puede que los chicos o las familias no tengan para pagar un boleto de colectivo. Y entonces ese chico, por más de que tiene un sistema público de educación, por ejemplo, o de salud, igual no lo puede usar o gozar en condiciones de igualdad de oportunidades, porque no tiene para llegar al paso previo, no parte desde la misma base. Este obstáculo, entonces, en el acceso puede darse si las políticas son desacertadas, ¿no? Y este desacierto puede ser porque la fase teórica fue inidónea, insuficiente, inadecuada, o por más de que la fase teórica haya sido espectacular, lo cierto es que las medidas públicas tomadas fallan en su aplicación en la realidad. Y esto es cuando la falla se da en la fase pública, en la fase práctica. En nuestro país y el resto de la región, digamos, fue escenario en las últimas décadas de importantes transformaciones en el plano económico, en el plano social, en el plano institucional, y lo que nosotros podemos ver es un reclamo que es cada vez más sonoro por asegurar, ¿no?, instituciones democráticas preocupadas por las demandas de la sociedad. En particular, existe una demanda de la sociedad de inclusión social, fruto de una sociedad como la nuestra que está atravesada por las brechas cada vez más profundas de desigualdad. En el campo de las políticas públicas no estuvo exento de todo esto, y la discusión sobre qué es el máximo de los recursos centralmente es lo que ha planteado un nuevo paradigma, ¿no? Y en esta discusión está lo que gráficamente y acertadamente planteaban Fabiana, en cuanto a no es solo que el Estado diga te doy o aquí aporto el máximo de los recursos sobre los que yo dispongo, sino también que pueda entender que en ocasiones tiene que disponer de más recursos, es decir, de la totalidad, no de lo que yo quiera disponer el máximo, sino de la totalidad. Y acá, digamos, estas discusiones en el campo interno del país de Argentina van a estar concretamente atravesadas por las facultades que se tienen sobre la redistribución de partidas presupuestarias. Hay años en donde los estados pueden pensar en su diagrama gubernamental presupuestario un aporte de mayores, digamos, de mayores partidas, y hay momentos en donde quizás el Estado, atravesado por otras emergencias, tiene que o puede aportar un poco menos. Bueno, el compromiso sobre el máximo de los recursos, el compromiso sobre el deber de progresividad y no regresividad, va a estar por siempre intentar, ¿no?, que el sistema o la política pública funcione progresando en escala, sin perjuicio de las situaciones puntuales que puedan, ¿no?, incidir como variables endógenas en este proceso de determinación. ¿Emanuel? Sí, quería consultarte si hay casos planteados con esta progresividad dentro de la Corte Interamericana, y si tenés darnos nombres como para ver lo que estás diciendo en un caso práctico. Sí, exacto. Mirá, el deber de centralmente la Corte tiene varios casos en los últimos tiempos. Creo que el caso que por antonomasia la Corte nos va a hablar del deber de progresividad lo podemos encontrar en los casos donde se litigó derecho a la salud. Por ejemplo, hay un caso que se me viene ahora que es González Yull, que es de un niño que se contagia por el sistema, a partir de una transfusión en un hospital público, se contagia de VIH,
y finalmente no podía acceder a las prestaciones de salud para digamos, la obtención de los medicamentos retrovirales. Y ahí es donde la Corte no podía acceder porque, digamos, básicamente el Estado corta la provisión de retrovirales en función de aportar esa partida presupuestaria a otras necesidades que consideró a criterio propio como más acuciantes y más razonables. A partir de esto, la Corte dice, no, esto es lo que vos hiciste respecto de este menor fue un deber, digamos, violentaste la progresividad porque vos comenzaste permitiéndole acceder a un sistema, digamos, de salud completo para atacar la problemática que aquejaba a este menor, y con posterioridad a eso sacaste la medida sin buscar una resolución o sin ánimos de, digamos, de restablecerla en un momento concreto. Sacando este caso, creo que en el último tiempo la Corte, casi te diré, sobre todo en los últimos, por lo menos desde 2019 a la fecha, la mayoría de los casos que llegan a la Corte fue variando su interpretación. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les contaba que el sistema interamericano, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, tiene un solo artículo muy escueto sobre los derechos sociales, que es el artículo 26, y que comparado con todo el articulado que refiere a derechos políticos, civiles y políticos, parecería como si el Pacto Internacional no le hubiera dado tanta importancia en el origen a los derechos sociales. Del 2018-2019 a la fecha, la Corte fue estableciendo, si se quiere, un desarrollo jurisprudencial más focalizado en la progresividad y en la interrelación de los derechos, y entonces en este punto lo que la Corte empezó a decir es: hay derechos civiles y políticos que se violentan, y al estar violentados eso repercute, ¿no? Ejerce proyecta sus efectos hacia los derechos sociales. Y entonces lo que la Corte va a decir es: existe un deber de progresividad de poder satisfacer los derechos sociales, y estos derechos sociales son los que te van a permitir ejercer de una mejor manera tus derechos civiles y políticos. Centralmente, la mayoría de los casos en donde se abordan poblaciones vulnerables, ejemplo, comunidades indígenas, ejemplo, el caso de género de las mujeres, como también el caso de las personas con identidad de género diverso, como es el caso de la opinión consultiva 24, como ves, no es un caso contencioso, sino es una opinión consultiva. La Corte hace este desarrollo del reconocimiento progresivo, y también lo hace a partir del criterio que yo también les mencionaba un poco la clase pasada, que era sobre el desarrollo, se me fue, sobre la interpretación evolutiva de los derechos de la Corte. Quizás en donde sí me interesa y en donde sí van a encontrar mucho más desarrollo, si se quiere explícito, tiene que ver con los casos que interpreta la Corte Argentina. Hay un caso por antonomasia, si se quiere, que es el caso del derecho a la vivienda. Calculo que alguno puede estar familiarizado con el caso Kisber Castro. No sé si lo conocen. ¿No? Muy bien. El caso Kisber Castro, puntualmente, es un caso, digamos, que llega a la Corte, que se litiga en el espacio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que por fuera del litigio llega a la Corte con un reclamo en donde se trataba de una mujer a cargo de una mujer de origen boliviano, con un niño, es decir, sin redes de contención. El niño padecía una grave afectación a su salud y estaban en inminente situación de calle. Hace el reclamo administrativo correspondiente, es ingresada en un programa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reconoce, digamos, el acceso a la vivienda. En realidad es una política de transferencia condicionada de ingresos, en donde por determinado plazo de tiempo el Estado local provee una X cantidad de plata con la correspondiente obligación de acompañar los recibos que acreditan el uso de esa plata en el destino de alquiler de una vivienda. Lo que sucedió en este caso puntual es que el caso ese transcurre en la primera instancia y en la Cámara de Apelaciones de la ciudad con un resultado favorable, en donde se reconoce el deber del Estado de asistir a esta mujer y a su hijo.
Y el caso llega, cuando el caso llega, apelado por el gobierno de la ciudad, a la Corte, perdón, al Tribunal Superior de Justicia Local, se le aplica un precedente que estaba vigente en ese momento, que es el precedente Alba Quintana, en donde el Tribunal Superior le dice, bueno, hace un análisis un poco de una, digamos, como una especie de jerarquización de la vulnerabilidad. La Corte dice, bueno, sí, es muy penoso la situación que atraviesa esta mujer, pero si le damos, es decir, si le hacemos lugar al reclamo y ordenamos al Estado local que garantice el acceso a la vivienda de esta mujer, lo cierto es que vamos a dejar afuera de la posibilidad, como los recursos son finitos, vamos a dejar afuera a gente que está en una situación de vulnerabilidad peor. Entonces hace como una especie de ranking de vulnerabilidad, ¿no? Y en algún punto, como hablando mal y pronto, lo que dice es, bueno, señora Kirchberg, usted está en una situación de vulnerabilidad, pero antes que usted hay un montón de personas que están en peores condiciones. Con lo cual le aplica este precedente a Alba Quintana y le dice, bueno, no, el Estado no tiene ninguna obligación, las herramientas con las que contaba el Estado te las aplicó, te las dio, con lo cual no hay ninguna actividad ilegítima porque el Estado te asistió y vos debiste salir, digamos, de esa situación a partir de esa asistencia temporal del Estado. El caso llega a la Corte y se transforma básicamente en un leading case en materia de derechos sociales, primero porque es el primer caso que llega de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a esta temática, que en el caso del fuero contencioso administrativo local representa un 70% del trabajo, o sea, un 70% de los amparos que se 70-80% de los amparos que se inician en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen por objeto discutir la razonabilidad de esta política pública que al día de hoy, con algunas modulaciones, sigue vigente. Es el primer caso que llega a la Corte y ahí la Corte lo que va a hacer es un análisis de la política. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les decía que cuando nosotros analizamos, por un lado, el máximo de los recursos, por otro lado, la fase teórica y la fase práctica de una política pública, a los efectos de determinar si se cumple o no con el deber de garantía y el deber de adoptar medidas, lo que yo les decía es, no es solamente mirar si el Estado cuenta con una política y si esa política representa un gasto tremendo de dinero en relación a la ecuación presupuestaria de ese Estado, sino que lo que importa es que esa plata se gaste de manera efectiva. Si el Estado gasta un montón de dinero, gasta todo lo que tiene, no solo todo lo que tiene disponible, todo lo que tiene, pero aún así la política no es efectiva a los efectos de alcanzar el objetivo, igual hay compromiso de la responsabilidad internacional del Estado. Eso es lo que la Corte Argentina determina en este caso. ¿Por qué? Porque, y acá estoy, digamos, haciendo un resumen muy concreto, ¿no? Un resumen muy genérico de lo que es la sentencia de esta Corte, la sentencia de la Corte. Puntualmente lo que nosotros vamos a ver es que en este caso la Corte lo que va a decir es, la Corte lo que va a decir es, por un lado el Estado dice, che, yo estoy gastando infinidad de plata en esta política pública. Nosotros tenemos esta política pública, con lo cual hay un marco normativo de asistencia para cubrir esta necesidad que se plantea en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Ahora bien, a la par de que tengo esta política, el gasto que me representa la ejecución de esta política es el mayor de los gastos de políticas sociales que tiene el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si nosotros vemos año tras año las partidas presupuestarias, sin perjuicio de que hubo momentos en donde, en términos reales, con efecto, digamos, por efecto comparativo con el dólar y con la inflación y con otros factores que, digamos, que inciden en el presupuesto, podemos considerar que existe una retracción presupuestaria de la política. Lo cierto es que en términos generales, la política fue increyendo, es decir, se fue asignando más plata, pesos, a la ejecución de esa política. No contemos acá que los índices de pobreza en paralelo también fueron creciendo, con lo cual no es que le asignaban más a un monto igual de personas en situación de vulnerabilidad, sino que crecía la población meta y por ende, digamos, necesariamente crecía la masa que el Estado, digamos, destinaba a la ejecución de esa política, pero también esa masa se tenía que dividir entre más beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que en algún punto plantea el
en algún punto plantea al Estado. Lo que dice es, mira, yo te doy un montón de plata o aporto un montón de plata en esta política. Y, digamos, en este aporte de un montón de plata yo no puedo mantener a todas las personas que no pueden salir de la situación de vulnerabilidad en el mar, adentro de ella, porque eso me repercute en la posibilidad de dejar, o la necesidad de dejar, más que posibilidad, necesidad de dejar afuera a otras personas que también lo necesitan. La Corte lo que le va a decir al Estado local, bueno, por supuesto que va a condenarlo, es decir, va a revocar la decisión de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente lo que va a plantear es que cuando nosotros hacemos un análisis de este deber de garantizar el máximo de los recursos disponibles, es en términos de efectividad, o sea, no es solo que haya más plata o que haya mucha plata o que esté todo lo posible de plata, sino también que el gasto sea efectivo, ¿no? Que esto es un principio general en materia, digamos, de presupuestario, digamos, a nivel de derecho presupuestario constitucional, que es la equidad en el gasto, ¿no? El gasto tiene que ser equitativo y en este equitativo está que su aplicación permita, ¿no? el surtir los efectos que se plantea en un origen, ¿no? Entre los fines que se plantea en un origen. Lo que va a decir la Corte es, necesitamos que la política sea efectiva. Vos evidentemente estás gastando un montón de plata, pero ese gasto de plata no se traduce en mejores condiciones de acceso, sino por el contrario, das un subsidio temporal, insuficiente para cubrir cuotas de alquiler y no atendés a la situación ni particular ni de fondo que aqueja a esa persona. Porque, a ver, podemos entender que dentro de los grupos de vulnerabilidad, sobre todo cuando hablamos de la vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Como un factor, hay diferentes, no sé si la palabra es grados porque suena como antipática, ¿no? Pero digo, hay personas que necesitan un empujoncito por parte del Estado y hay otras cuyo trasfondo que lleva a la situación de vulnerabilidad es mucho más profundo, es estructural, ¿no? En términos académicos, y que entonces no alcanza con que el Estado simplemente dé plata, sino que tiene que hacer foco en otras cuestiones, foco en educación, foco en acceso a un trabajo, foco en acceso a la salud, por ejemplo, o en paliar otras desigualdades que inciden transversalmente en esa situación. La Corte lo que va a decir acá es que la política pública del Estado local violó la progresividad, que es un deber que el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del Estado argentino y en el marco de la Constitución Nacional, tiene que cumplir necesariamente. Y entonces actuó de manera regresiva porque brindó cierta asistencia que aún así era insuficiente y después directamente la corta de cuajo. Ahí lo que la Corte va a hacer es todo un análisis, ¿no? Sobre los derechos operativos y programáticos, y la Corte, digamos, lo que va a crear es una tercer categoría, si se quiere, entre los derechos operativos y programáticos, y lo que va a decir es, este derecho tiene una programaticidad, una operatividad, perdón, derivada. ¿Operatividad derivada de qué? Del control de razonabilidad. Básicamente lo que va a decir es, cuando hablamos del derecho a la vivienda, y esto se puede extrapolar a cualquier derecho económico, social, cultural, por caso la salud, por caso la alimentación, por caso la educación, lo que decimos es, el contenido mínimo del derecho debiera ser garantizado. Ahora, el alcance progresivo depende, es operativo derivado. ¿Derivado de qué? Del control de razonabilidad que hacen las autoridades públicas sobre las medidas positivas tomadas por el propio Estado para satisfacer el derecho. Básicamente lo que la Corte está diciendo es, no quiero decir que es un derecho programático que depende del Estado, pero voy a decir que es una operatividad que deriva del control de razonabilidad que ejercen los poderes públicos, y el control de razonabilidad, digamos por antonomasia, como control de constitucionalidad, es difuso, lo realizan el juez, porque la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad. Nosotros no podríamos sostener que una norma es irrazonable y es constitucional a la vez. Entonces, creo que el foco de del desarrollo sobre el deber de progresividad lo van a encontrar
sobre todo en este fallo de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Suprema Argentina, que es Kisber Castro, contra gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que este es el leading case en materia de derechos sociales, pero no significa que la Corte no haya abordado otros derechos sociales y hecho, digamos, razonamientos o alusiones. También la Corte tiene, o sea, la Corte tiene casos sobre el derecho, por ejemplo, a la alimentación, ¿no? Y acá es interesante porque, y con esto voy a ir cerrando para dejarlos macerar un poco todo lo que hablamos, y en todo caso la clase próxima podemos volver a vernos y discutir al respecto de lo que les genere algún tipo de duda, pero el deber de progresividad, para cerrar un poco la pregunta que hacía Emanuel, el deber de progresividad va a estar dado por poder identificar cuál es el contenido de un derecho, ¿no? Porque para poder definir si un Estado progresa o retrocede, lo que tengo que entender es cuál es el contenido, tener bien en claro, ¿no? Y que no haya discusión sobre el contenido. Bueno, acá la Corte Argentina fue precursora también en el caso Kisber Castro, en relación a cómo entender el contenido y alcance de los derechos sociales. Y si bien acá se habló de únicamente el derecho a la vivienda, porque el caso Kisber Castro era derecho a la vivienda, podríamos, o creo que un poco la mayoría de los constitucionalistas entienden que perfectamente este razonamiento que hace la Corte en Kisber Castro en relación puntual al contenido y alcance del derecho a la vivienda es extrapolable para un futuro caso que pudiera presentarse sobre otro derecho social, por caso la alimentación, la educación, la salud. ¿Qué hace la Corte? La Corte lo que va a decir, para poder determinar que el Estado local violentaba el deber de progresividad y no regresividad, lo que va a hacer es analizar la política pública que estaba en juego, en este caso la constitucionalidad de la política pública de la Ciudad de Buenos Aires, que era el programa de atención a familias en situación de calle, en comparación con el contenido del derecho a la vivienda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dio en su observación general número 4 a este derecho. Entonces acá vemos cómo la Corte, a la par de hacer un control de constitucionalidad, también hace un control de convencionalidad, porque va a analizar un derecho contenido en nuestra Constitución a partir del contenido que a ese derecho le reconoció el órgano llamado a tener la última palabra en materia de interpretación sistémica de un determinado pacto. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano de aplicación es el Comité DESC. El Comité DESC hace, a través de observaciones generales o informes temáticos, pero más generalizadamente de las observaciones generales, ha ido interpretando los distintos artículos del Pacto Internacional y dándole un contenido. Entonces, la observación 4 lo que va a analizar es cuál es el contenido, ¿no?, del derecho a la vivienda. Y ahí ese comité va a hacer una suerte de lista de 7 características: accesibilidad física, accesibilidad económica, adecuación, sostenibilidad, tenencia legítima, bueno, y otras tantas que no me vienen ahora. Entonces, lo que la Corte Argentina va a decir es: si nosotros consideramos que el órgano especializado de las Naciones Unidas para interpretar el pacto nos dice que el derecho contenido en el pacto, que para Argentina tiene jerarquía constitucional, tiene este alcance y tiene este contenido, entonces las políticas públicas que adopte el Estado argentino o los estados individuales que integran nuestro país tienen que partir de un piso mínimo, por supuesto, pero deben ir, digamos, paulatinamente tendiendo a garantizar el acceso a todas esas características. Y esto es lo que la Corte manifiesta en relación al derecho a la vivienda. Muchos autores, como les decía, dicen, bueno, si bien no hay, por ejemplo, en el caso del derecho a la alimentación, la Corte tiene 3 medidas cautelares
dictadas, o en realidad no, tres conocidas y muchas que aplican el mismo criterio de esas tres conocidas, que son Ramos, Rodríguez y fallo defensor del pueblo del 2007 contra Provincia de Chaco. Esas tres cautelares que dicta la Corte nos habla de los derechos emergentes, o sea, los derechos que cautelarmente deben ser protegidos, pero no aborda el contenido y alcance del derecho a la alimentación adecuada. Bueno, puntualmente lo que nosotros vamos a observar acá es que lo que se entiende es que aunque no existan fallos nacionales que aborden este contenido, el razonamiento debería ser paralelo al que la Corte hizo en torno al derecho a la alimentación. Sí tenemos, por ejemplo, algunos casos relacionados con el derecho a la educación, por ejemplo, pero son casos en donde puntualmente lo que se va a centrar la Corte tiene que ver con asegurar la laicidad y asegurar la educación pública y gratuita. Concretamente son fallos viejos, excepto el de laicidad, que es el caso Castillo del año 2018-2021, ahora se me hizo una laguna, que es un caso muy interesante en donde la Corte aborda cuestiones anexas o características puntuales del derecho a la educación. Lo que es interesante es que cuando nosotros hablamos de derechos sociales, la mayoría de los derechos sociales, y con esto cierro así no los abrumo más, la mayoría, por no decir todos los derechos sociales, vienen siempre agregados con una característica, ¿no? ¿Cuál es esta característica? La adecuación, derecho a la vivienda adecuada, derecho a la alimentación adecuada, derecho a la salud adecuada. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que nosotros vamos a observar es la necesidad de que las acciones estatales y los controles que se hagan sobre las acciones estatales puedan focalizar en función de lo que necesita el grupo al que va dirigido la política. Les doy, cuando yo hacía, bueno, yo creo que les conté, estudié también control y diseño de políticas públicas en Flaxo y tuve la oportunidad de hacer una pasantía en lo que entonces era la Secretaría de Infraestructura. En ese momento existía una política pública que ahora borré esa etapa de mi vida y se me hizo una laguna, pero se llamaba como Más Argentina, Más Municipio, Más Cerca, Más Provincia, más así, eran muchos más. El contenido de esa política pública era que el Estado pudiera abordar el deber de garantizar el acceso a una vivienda social, artículo 14 de nuestra Constitución, pero esa vivienda social no era la típica prefabricada como el Procrear actual, y esto no es una crítica, no lo digo con carga negativa, pero vieron que el Procrear más o menos tiene el mismo formato de casa en donde lo veamos, es el mismo tipo de edificio, el mismo tipo de dúplex y así. Bueno, esta política de infraestructura a nivel federal a lo que apuntaba era a la construcción de vivienda social adecuada al territorio o terreno donde se implantaba. Entonces, no era lo mismo el material que se tenía que usar para ventilar una casa en el noroeste argentino que el que se tenía que usar para proteger del frío en el sur más sur de nuestra Argentina. Y entonces de esa manera se cumplían las pautas de adecuación y se entendía que el Estado tenía una política proactiva en relación a atender, más allá de cumplir, ¿no? Atender la adecuación, la necesidad puntual del grupo meta. Bueno, Cintia, no te hagas problema, andate, yo también igual quiero cortar acá. Nos vamos a ver la próxima clase, la clase sobre igualdad. Así que si algo de todo esto les queda haciendo ruido, bienvenido sea que lo podamos seguir discutiendo la clase que viene. Espero que les haya resultado interesante la clase esta, y también espero que no se enojen por no se me cortó ahí, pero bueno, cualquier cosa, quedo a disposición en el chat o en lo que me quieran mandar por interno, digamos, del campus. Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias, buen fin de semana.